pero eso sigue un hub de carga. Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes. No hay duda de que estamos teniendo un programa que se nos va a quedar corto en el tiempo, pero vamos a exprimir lo más que podamos al Leroy. Apenas 24 horas en República Dominicana, 1 hora en Agenda Económica. Un honor para el programa de gala de la televisión dominicana de todas las noches. Leroy, me llama la atención un tema que tiene que ver mucho con la transparencia y la institucionalidad. De hecho, les hago un comentario a ti, Ezequiel, a nuestro amigo televidente, ya se lo he comentado a Leroy, no quiero que se sienta mal, pero República Dominicana ha sido pionero en muchas cosas que Panamá ha seguido el camino y ya nos pasó por al lado y nos dijo adiós. Bueno, todavía tenemos chance de alcanzarlo. Sí, pero iniciamos el proceso y simplemente un país, qué interesante, es una lección de país. Yo veo todos los días en una página web que me llega a las 6 de la tarde en punto, que se llama Central American Data Express, noticias de Centroamérica. Me llama la atención poderosamente que en Panamá todo se licita a un nivel de transparencia internacional. O sea, todas las licitaciones, infraestructura, viales, aeropuertos, hospitales, escuelas, o sea, hay cientos de procesos de licitaciones abiertos al mundo entero, lo que demuestra una gran transparencia. ¿Cómo es que se maneja esto? Y si este ha sido un gran atractivo también para atraer cada vez más a más inversionistas a Panamá. Es un planteamiento muy interesante porque en ocasiones los profesionales o los líderes de nuestras economías no necesariamente ponderamos algunos factores intangibles como elementos que son atractivos para los capitales. Y precisamente el tema de transparencia tiene un elemento por lo menos gráfico y de impacto al momento de analizar hacia dónde ir a depositar tus recursos. Entonces, solamente a lo que planteas quisiera hacer un comentario. ¿Cómo ve el Foro Económico el caso de Panamá? A eso iba. Yo diría que, a ver, bueno, si nos vamos al Foro Económico, ahí tenemos una historia que comentar. A ver, estamos hablando de que más de 12.000 hombres y mujeres de negocios en el mundo evalúan cómo se comportan las distintas economías. ¿No? Cuando hablamos de un tema de percepción hay que tener mucho cuidado porque a través de las percepciones generamos constantes que es necesario tal vez verlas en su contexto, es lo que tal vez quiero decir. Entonces, desde ese punto, precisamente hablando del informe del Foro Económico Mundial 2012-2013, curiosamente, cuando se determinan las principales 30 economías con mejor comportamiento a nivel de clima de negocios, no se reporta una sola economía en América Latina, siendo un área atractiva para la atracción de inversión extranjera. Pese a ese elemento, dentro de las principales economías en el mundo con mejor clima de negocio, no se dictamina ninguna economía en América Latina. En las 30 primeras. Dentro de las 30 primeras. Obviamente el foro económico está liderado por economías como Singapur, etcétera, que obviamente tienen una trayectoria fundamentalmente en temas de transparencia, innovación y tecnología, investigación y desarrollo. Como observan, son elementos intangibles dentro de un digamos, dentro de una política de atracción de inversiones, pero probablemente son los que están determinando el desarrollo de las principales economías en el mundo. Pero seguido a eso, obviamente ya nos vamos al siguiente track de economías que el Foro Económico evalúa. Y ahí nos encontramos con, sorpresas interesantes que no son por casualidad, sino que son por gestión. Obviamente se repite constantemente Chile, precisamente en este último informe Puerto Rico, vecinos nuestros, está liderando las plataformas económicas en América Latina como economías altamente interesantes que han mejorado muy rápidamente su clima de negocios, no necesariamente con una constante como Panamá, pero que saliendo de una crisis han hecho un esfuerzo interesante. 10 años en crisis con crecimiento negativo. Pero ese es un buen mensaje. A pesar de estar con crecimiento negativo, el Foro Económico Mundial ha evaluado la economía puertorriqueña como una interesante para gestionar negocios. Ese es el mensaje de este índice de carácter subjetivo. Panamá marca como la tercera economía de la región y el resto, pues obviamente por factores que evalúa el Foro Económico, pues se mantienen en otros números. Imágenes de apoyo. Una vista nocturna de la ciudad de Panamá. Sí, esta es la moderna ciudad de Panamá. Un pequeño Dubái. Efectivamente, bueno, yo quiero comentarles que en los últimos años, particularmente en los últimos 3-4 años, la República de Panamá ha empezado un proceso de modernización de sus regulaciones para profundizar sus políticas de atracción de inversiones. Esto es un tema que conversábamos hoy profundamente con otros colegas y hacia dónde tendríamos que ir, inclusive nosotros,
para seguir en esa curva de aprendizaje positivo y hacia dónde tendría que ir República Dominicana igualmente en esa búsqueda de mejora de su clima de competitividad, porque tenemos las condiciones dadas. Ya lo conversábamos, tenemos las condiciones para convertirnos en un hub regional de carácter logístico, tenemos las condiciones para hacer una puerta de entrada de servicios marítimos, tenemos la capacidad para incrementar nuestras capacidades de exportación. Curiosamente, hablando de bienes originarios, la relación de Panamá-República Dominicana siempre ha sido deficitaria para Panamá. Siempre ha sido deficitaria. Mi queja con relación a esa relación comercial es que ha sido insuficiente. República Dominicana, sin duda alguna, ha podido aprovechar mejor las oportunidades que Panamá ofrece. Y mi país, sin duda también, ha debido aprovechar mejor las sinergias que efectivamente poseemos. Ahora, que no son sinergias que nacen del entorno económico, curiosamente lo comentábamos también, son sinergias que nacen de nuestra relación cultural. Tenemos más elementos que nos acercan que aquellos que nos pueden potencialmente convertir en competidores. Ya. Energía. ¿Cómo está el sistema energético? ¿Hay déficit? ¿Cuál es la matriz en estos momentos de generación energética? Sí, bueno, una pregunta muy interesante. Es un sector que se está empujando a nivel de la República de Panamá con nuevas regulaciones de incentivos para energía eólica, nuevos incentivos para fuentes de energías alternativas en términos generales, inclusive biocombustible. Ahorita mismo estamos fundamentalmente atravesando el momento en donde el desarrollo económico de otros sectores en el país está alcanzando o está determinando en dónde existen necesidades, y precisamente en el sector energético, pero siento que los planes para los próximos 2 o 3 años con inversiones interesantes en el sector de gas, inversiones interesantes en el sector eólico, profundización de las inversiones en el sector hidroeléctrico, creo que vamos a salir adelante de manera airosa no hay déficit energético ahora mismo. Estamos muy limitados. Recientemente acabamos de pasar un momento muy interesante en donde la demanda prácticamente superó a la oferta, y eso precisamente porque están entrando en vigencia proyectos interesantes a la economía y hablando obviamente de los recursos que actualmente existen. Pero ha habido una reacción interesante, rápida, efectiva, y estamos tratando de atraer la mayor fuente de inversiones extranjeras en ese sector. Energía solar, recientemente esta semana se presentó a nivel del Congreso de la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley que otorgaba incentivos al desarrollo de actividades solar, y que es un complemento interesante en la diversificación de la matriz energética. Ahora que tú dices eso, y tomando como punto de partida la pregunta de don Ezequiel, a mí me sorprende que Panamá tiene una capacidad de respuesta a los problemas de desafío de negocios. Por ejemplo, cuando ellos ven que la lanza de la economía se va hacia un lado, automáticamente siguen a ese sector y lo motivan y crean políticas públicas. Por ejemplo, en el tema del turismo, una ley de incentivo turístico a todos aquellos hoteleros o interesados en el negocio turístico que quieran establecerse en tal o cual región específicamente. Y crean el mecanismo satisfactorio sin afectar la competitividad, o sea, y no dando beneficios a nivel general, sino que obligan al que quiera hacerlo que lo haga, pero le ponen una camisita, no de fuerza, pero le dicen, es por aquí que nos vamos, aprovecha e invierte. Pero eso me imagino que pasa en todos los sectores. Mira, es una interesante reflexión y mientras lo comentaba, yo mismo llegaba al mismo punto precisamente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es una tarea de nuestros países hacer esto. Es decir, estamos compitiendo con es decir, nuestros países están en un entorno globalizado. Las economías que aún persisten en conceptos proteccionistas de sus propias industrias, existe un proceso de protección natural y de expansión de las industrias, y eso mientras logramos un nivel de conectividad al exterior. Pero vivimos en un entorno globalizado. Fíjate. Mientras las economías en el mundo o las economías de la región no lleguen a esa conclusión, dejándonos a un lado los apasionamientos políticos, seguramente nuestros niveles de desarrollo y de crecimiento van a seguir siendo relativamente moderados. Pero el mundo nos obliga a estar globalizados. Y eso precisamente se nota cuando una economía tiene una inmediata capacidad de reacción. Si es necesario incentivar un sector, es mejor tener un sector incentivado que genere inversiones a pensar en el principio de renta sustitutiva, a la inversa. Sí. Es decir, estoy pensando en que debo seguir capturando recursos, pero ¿a costa de qué? A costa de olvidarnos de la posibilidad de desarrollar un sector aplicando políticas de atracción de inversiones. Eso es lo que los países están haciendo. Países de la región como Perú, Colombia, efectivamente Chile, para no ser repetitivo, están dándole la vuelta al reloj y convirtiéndose en potencias generadoras de oportunidades de negocios en el mundo.
Yo creo que nuestros países en el Caribe, el entorno centroamericano tiene una capacidad de entrelazarse no solamente por factores económicos, factores culturales, intercambio comercial es muy rico en nuestros países. Sí. Miren, un dato interesante, a nivel de la CEPAL se acaba de lanzar un estudio que se hizo público, se llega a la conclusión de que cerca del 30% de todos los intercambios que se hacen a nivel de la región del Caribe y Centroamérica tienen como un punto de conectividad Panamá a través del canal o de sus terminales portuarias. Eso nos manda un gran mensaje, pero en lugar de ser un mensaje de competencia, debe ser un mensaje de complementariedad. Y un tema también, antes de irnos a la pausa, la CEPAL también acaba de publicar, hace una semana solamente, un estudio interesantísimo que se llama La importancia de la explotación de los recursos naturales para la solución de los problemas de pobreza y de crecimiento en los países de desarrollo. No podemos ignorar el tema minero más. Exacto. Entonces aquí nos vamos creando una serie de condicionamientos ambientales y la teoría de la economía de la contemplación y vamos a ver los montes, qué lindo se ven con los pajaritos. Pero ¿tiene Panamá potencialidad están arrancando? Sí. Por ejemplo, el sector minero que ha despegado tremendamente, se ha convertido en el principal elemento de exportación. Nos lo dice en la próxima pausa, Lero. No nos corten, amigos.